Dios te bendiga, una bendición una vez más poder estar enfrente de tu pantalla para poder recibir las bendiciones de las cuales Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Quisiera empezar una serie de estudios, precisamente tal vez vamos a hablar 3 o 4 estudios, donde vamos a estar hablando sobre las dimensiones, o mejor bien dicho, las dimensiones de bendición que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero para eso quisiera empezar hablando en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a poder ver ahí cómo Dios habla con respecto a una de las creaciones que Dios levantó. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, nos muestra cómo de las creaciones de Dios puestas en esferas celestiales, pero cuando alguien transgrede, o mejor bien dicho, cuando alguien cae en iniquidad, transgrede los límites de la comunión con Dios, entonces viene Dios y lo aparta y lo saca de esos lugares o dimensiones donde los tenía. Para eso entonces vamos a ver acerca de estas dimensiones, como en el libro de Ezequiel nos muestra qué fue lo que sucedió con este querubín perfecto. Dice Ezequiel capítulo 28 y versículo 14, tu querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Si se da cuenta, había una dimensión a la cual Dios había llevado, una dimensión de bendición a este querubín protector, pero este querubín transgredió el orden de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Viene Dios y lo sacó de esa dimensión. Pero como el Dios en el cual usted y yo hemos creído es un Dios de oportunidades y le da la oportunidad ahora a Adán. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 y versículo 15, cómo Dios de la creación que tenía anteriormente puso un diluvio estando sobre esta tierra. Y luego en un huerto llamado el Edén le dio instrucciones al hombre. Mire lo que dice en Génesis capítulo 2 y versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? 3 cosas que podemos ver solamente en este versículo. Yo sé que usted encontrará muchas cosas más donde Dios está hablando, pero solo ahí podemos ver, primero, Dios le da instrucción al hombre. Número 2, le dice, cultívalo y cuida de las criaturas o seres que estaban paralelos dentro del huerto. Pero también le dice algo bien interesante. Le dice, en el momento que el Señor los visita y se dan cuenta que habían fallado, viene Dios y le dice, ¿dónde estás? Una de las primeras preguntas que el Señor nos hace a nosotros, ¿dónde estás? ¿Estás ubicado? Pero mire, volvemos nuevamente a la misericordia de Dios, porque como estamos hablando de la dimensión de bendición y donde Dios ha puesto en una dimensión y saca ahora al hombre del huerto del Edén, ahora Dios le da la oportunidad, le da la bendición y traslada a una dimensión diferente a Noé. Porque ahora Dios le habla a Noé en Génesis capítulo 7 y versículo 1 y le dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Todos habían transgredido la ley de Dios, pero Dios vio a un hombre justo. Dios ve a un hombre el cual se apartó de todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Pero mire, aquí lo que yo veo una vez más, la dimensión a la cual Dios traslada a este hombre. Pero lo que estamos viendo, cómo Dios traslada de dimensión para bendición. Primero un querubín perfecto le falló, luego al hombre le vuelve a fallar, luego vemos que dentro de la descendencia de Noé fallaron también, pero ahora viene Dios
y escoge un pueblo para sí, un pueblo llamado Israel, un pueblo santo, un pueblo escogido. Entonces dice la Biblia en Éxodo capítulo 40 y versículo 38. Si usted tiene su Biblia ahí, lea conmigo. Dice, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la visita de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces Dios sigue hablando a su pueblo, solo que ahora Dios hablaba a través de un lugar que Él le dio el formato, Él le dio el diseño a Moisés y le dice, te voy a dar un diseño de lo cual tú vas a hacer. Y esto era el tabernáculo. Y dice que Dios hablaba con ellos de día, se presentaba como una nube, pero de noche había un fuego, el cual los visitaba a ellos y estuvo con ellos en todas sus jornadas. Esto quiere decir que el Señor estará con nosotros en todas nuestras jornadas, aún en medio de los desiertos. Pero el Señor lo que quiere es llenarnos de bendición y trasladarnos a una dimensión diferente. Pero para poder seguir entendiendo un poquito más y al tema donde vamos a entrar para poder ver cómo el Señor entonces ha tenido orden desde antes, hermano, en nuestras vidas y ha querido llenarnos de bendiciones, ha querido abundar y sobreabundar en nuestras vidas. Ahora viene el Señor y se le presenta a unos discípulos, a 12 para ser más específicos. Y en Marcos capítulo 6, versículo 31, podemos ver cómo el Señor le habla a sus discípulos y les da un momento, les da un tiempo de bendición donde Dios les dice y les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Un momento de bendición que Dios te quiere dar a solas. Como dice en el libro de Mateo capítulo 6, cuando Dios dice, y tú cuando ores, entra en tu recámara y en secreto habla con Dios. Y Él te recompensará en público. Mire cómo Dios empieza hablando a nuestras vidas. Entonces viene el momento de bendición ahora para los discípulos. Pero primero el Señor les hace entender que es el reposo de parte de Dios. Porque aquí viene Dios y les empieza a hablar. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, dice en Mateo capítulo 6 y versículo 34. Y eso es lo que yo le quiero decir, está la bendición que Dios quiere dar ahora para nosotros. Al descansar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, así como ha tenido compasión de ti y de mí, porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor quiere enseñarte muchas cosas. Entonces, ahora el Señor tiene compasión de nosotros, Él se acerca a nosotros y después de darnos instrucciones, ahora viene y nos dice, van a venir tiempos difíciles. Y por eso es de que se toma un tiempo para enseñarnos, para instruirnos, para decirnos, vendrán tiempos difíciles, vendrán momentos en los cuales yo estaré con vosotros, pero habrá momentos en los cuales yo no voy a estar, porque los voy a poner a prueba. Pero yo los voy a estar observando, yo los voy a estar viendo. Y ahí es entonces, hermano, donde ahora el Señor dice la Biblia en Marcos capítulo 6 y versículo 46. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Después de haber visto aquella gran multitud, esa gran multitud de la cual tuvo compasión, dice, se fue el Señor a orar. Y dice, y al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Eso nos está hablando el Señor, que hay un momento en el cual usted y yo, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, tienes que estar despierto. Porque las tormentas, los vientos fuertes pueden hacer que tu barca se vaya sola en medio del mar. El mar, si usted lo quiere ver acá, figura del mundo. Y si se da cuenta, hubo un momento en que los discípulos, hermanos, ya no oyeron la voz del Señor. ¿Y qué sucedió ahí? Se adormecieron. Y cuando menos se imaginaron ellos, la barca donde había estado nuestro Señor se fue sola. Y el Señor ya no estaba con ellos. ¿No será que hay muchos que no se dan cuenta en qué momento el Señor se ha bajado de su barca? Esta es una palabra de exhortación para tu vida, hermano.
para que tú y yo meditemos y pensemos realmente que han habido momentos o circunstancias adversas que han provocado que nos salgamos de la barca. Pero mire rapidito lo que dice en Marcos 6:48. Y al verlos remar, fatigados. Le estoy leyendo Marcos 6:48. Porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos, andando sobre el mar, y quería pasar de largo. Fíjese, hermano, si se da cuenta acá, cuántas veces el Señor no ha pasado al lado tuyo y te ha querido hablar, te ha querido exhortar, te ha querido decir, estoy cerca de ti. Pero ellos fatigados viendo esos vientos fuertes, hermano, contrarios, hay momentos que no saben ni siquiera dónde están. Entonces, mire, hermano, aquí viene un momento donde dice en Marcos 6:49, pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar en medio de la oscuridad. Muchos empiezan a tener miedo, muchos empiezan a tener temor. Marcos 6:50 dice, todos lo vieron, los 12 discípulos lo vieron y por eso se asustaron muchísimo. Jesús les dijo, mire qué bonita esta versión, hermano, porque dice, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Y al ver, hermano, al Señor, entonces ellos, Marcos 6:51 dice, y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Termino diciendo en el primer tema, dimensión de bendición, parte 1, deja que el Señor se suba a tu barca y mantente despierto, porque no vaya a ser que las corrientes de este mundo te hagan no darte cuenta que el Señor ya no está en tu barca. Escudriñate, ¿cómo estás? ¿Sientes ese mismo amor que sentías cuando conociste a Cristo? Hoy es tu oportunidad. Una vez más, si has pasado esa etapa y no te diste cuenta en qué momento se bajó el Señor de tu barca, pero Él está pasando alrededor viendo la oportunidad que tú le digas, sí, Señor, entra, por favor. Hoy es el día. Déjalo entrar. Hoy es el día que Dios te da la oportunidad. Déjalo entrar a tu vida una vez más. Es la oportunidad para que tú le digas, Señor, si tú ya una vez reconociste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, dile, Señor, quiero reconciliar delante de ti, porque no me di cuenta en qué momento te bajaste de la barca. Quiero recibir tus bendiciones. Quiero recibir esas abundancias que has prometido para mi vida, Señor. Dios te bendiga y te espero en la segunda parte, dimensión de bendición, que yo sé que será de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.